el hecho de que sea Mujica, que llegó hasta una figura no solamente a las más altas responsabilidades nacionales, sino también a una imagen mundial, como una referencia de un modo de vida, de una manera de pensar la política y etcétera. ¿Piensas que esta película existiría si no sería Mujica uno de los tres personajes centrales? Yo creo que la película va más allá de esto. Es cierto que es innegable que Mujica representa muchísimas cosas y muy diversas según donde se ve, en el terreno de lo político, lo ideológico, lo filosófico. Pero a mí lo que me interesaba realmente era el tema de la supervivencia. O sea, la gran pregunta que es la primera que yo les hice a ellos cuando pude empezar a llegar y acercarme, porque tú con testimonios tan esenciales, tan directos, es muy difícil penetrar, porque son cosas muy duras de remover y de cómo un individuo llega y termina transmitiéndote parte de lo que vivió. Pero a mí lo que realmente me importaba y me interesaba era el individuo y su existencia. Coincide con que estos tres personajes fueron tres personajes muy relevantes en la historia de Uruguay y uno particularmente es evidentemente hoy es un personaje de una relevancia internacional muy potente. Pero la película realmente, de hecho, cuando uno ve cuando ellos salen de la cárcel, y yo me di cuenta en el rodaje, yo me di cuenta de estas cosas que a veces uno experimenta y uno se prepara, pero la propia ficción le hace descubrir, y estando hasta en el set, parte de la realidad. Mujica sale de la cárcel como uno más, sale como un preso más. Evidentemente había sido uno de los 9 rehenes que habían tenido en la dictadura uruguaya, pero no sale, si en ese entonces alguien se hubiera preguntado si Mujica iba a ser el presidente o la personalidad de relevancia mundial, le hubieran dicho que está totalmente rayado y loco. O sea, es decir, es como que todo eso es algo que viene dado después. En todo caso, mi ámbito de estudio y de trabajo como cineasta radicaba en ello. Ahora, esos 12 años que pasaron, me queda constancia y lo sé, que influenciaron de una forma tremenda en su capacidad de resiliencia, su capacidad de reinventarse, su capacidad de básicamente, de que cómo básicamente con situaciones, o sea, con una circunstancia tan extrema en todo lo material, que donde tu existencia se reduce al básicamente respirar, poder dormir cuando puedas y comer lo que te dan, aún así sobrevivir y encontrar esa frase que muchas veces se les escuché a cierta gente que ha tenido casos de supervivencia y de superación en campos de concentración y demás, seguir para adelante. Digo, ¿qué es lo que te hizo vivir? O sea, ¿cómo pudiste seguir para adelante? Entonces, tú buscaste en tu construcción cinematográfica, en tu expresión, ¿no? Artística, la manera de ser lo más fiel a lo que había sucedido, lo más, por ejemplo, estas cosas de la comunicación a través de la pared, el mundo que se pueden fantasear, y etcétera. Tú intentaste buscar cómo expresar lo que te habían dicho, lo que sentías, o te dejaste tú más libre, digamos. Mira, hay una mezcla, ¿no? Que siempre es un universo que es muy difícil de definir, que es parte es decir, cómo, porque yo estuve durante muchísimos años, tuve la suerte de poder hablar mucho con ellos y son distintas capas que es muy difícil de cómo llegás, porque primero está el relato, después está lo que vivieron, después está percepciones y es casi como un trabajo de psicólogo, en donde uno intenta tratar de llegar, porque yo traté que la película no fuera algo que narrase los 12 años, sino mi voluntad era tratar de llegar a experimentar algo que fuese un viaje, que no fuese una película de turismo, sino que fuera una película de viaje. Y entonces, para llegar a ello, había que llegar a cosas que es imposible. De hecho, una de las cosas que Mujica dijo, me acuerdo el otro día, y que fue muy gracioso la forma que lo dijo, yo la verdad que soy el menos indicado para hablar sobre la película porque yo la viví. Es decir, o sea, la relación de hasta la propia persona que lo vive recrea de alguna forma
hechos porque tu conciencia y tu cerebro te va cubriendo, hay capas de hasta seguridad. Yo cuando hablaba con ellos no paraban de reírse de las circunstancias más tremendas que les había pasado. Y se reían y de hecho una de las tantas reuniones estaban ellos tres y estuvieron las 3 horas contando anécdotas que eran tremendas y se reían. Y hasta ese nivel es como que la distancia dramática es tan difícil de llevar. Entonces, había una parte que evidentemente todo lo de los golpes y demás es una cosa que ellos, que no fue una libertad poética, son cosas que sucedieron. Está lleno de muchísimas anécdotas que incorporé dentro de la... Podría haber hecho 18 películas de la cantidad de anécdotas que había. Y después había un poco, por supuesto, de libertad. Lo que siempre fue para mí esencial, y es algo de lo que partimos de la base, que ellos me brindaron el testimonio, pero con una generosidad y una falta de vanidad increíble, en el sentido de, esta es tu película, hace lo que a vos te inspire. Y, o sea, ellos nunca tuvieron ningún tipo de injerencia a nivel ni artística ni también a nivel de la historia, sino que brindaron testimonio con una generosidad y una confianza para mí inaudita, ¿no?